¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es 5 Noches Economía, en esta jornada de miércoles, donde vamos a tratar diferentes temas, pero básicamente lo que ha dejado esta reunión, este encuentro, esta mesa de diálogo que se ha inaugurado hoy por parte del Gobierno Nacional, y en donde, aparentemente hay un resultado ya concreto que abre una tregua, un impas, y abre, por supuesto, interrogantes respecto a qué futuro puede tener este tipo de espacios, ¿no? Hay experiencias pasadas, ya las vamos a ir repasando, tenemos invitados, tenemos panelistas que ya los vamos a ir presentando, pero los invito a ver los avances del programa y enseguida nos metemos de lleno en 5 Noches Economía. Quédate para ver 5 Noches Economía. Hablaremos del diálogo social en la Argentina, la convocatoria de Macri, ¿hacia dónde va? Los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago de un bono extraordinario de fin de año. Además, la tapa de la revista Punto a Punto. Esto es 5 Noches Economía, en vivo por Canal 10. Bien, el tema central, de hecho, es lo que aconteció hoy entonces, y en base a ese aspecto vamos a profundizar, a ver qué chances hay de que esto prospere en el tiempo, ¿no? De que esto tenga un resultado práctico, no ya en la coyuntura, que de hecho ya la tuvo hoy, sino en adelante. Pero vamos a presentar a quienes han tenido la deferencia de acompañarnos esta noche. Están entre los invitados Gerardo Seidel, el titular de la Unión Industrial de Córdoba. Seidel, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, gracias por venir. Raúl Ferro, de la Bancaria Córdoba, gremialista, que también nos acompaña esta noche. Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y está, por otro lado, Jorge Sapia, el abogado laboralista, quien también nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va, doctor? Me gusto verlo. Bueno, muy amable, muchas gracias. Vamos a presentar a los panelistas. Vamos a comenzar por aquel lugar, por la señorita, por la dama, en este caso Karina Valori, una colega de Canal 12. Karina, ¿cómo te va? Buenas noches, muy bien. Bueno, gracias por venir. Agustín Heredia Barión, de Punto a Punto. Agustín. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, Buenas ¿qué noches. tal? Buenas noches. Y por este lado del panel lo tenemos a Néstor Pérez, colega de Tele8. Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, y Adrián Simeoni, de La Voz del Interior. Adrián, gracias por venir. Gracias a vos. Les propongo adentrarnos inmediatamente en el tema. Vamos a hacer primero un repaso de lo que hay en materia de antecedentes de este tipo de pacto social, mesa de diálogo. Bueno, ha tenido varios nombres a lo largo del tiempo. Y después, pegadito nomás, lo que ocurrió hoy con los anuncios concretos por parte del gobierno, de los empresarios y de los gremios. Durante el siglo XX y lo que va del XXI, Argentina acumuló una cierta tradición en diálogos sociales, con resultados generalmente poco alentadores. En 1946, durante el primer peronismo, el gobierno convocó al Consejo Económico Social. En la previa del golpe de 1955 y en medio de la crisis política y económica, el presidente Perón llamó al Congreso de la Productividad, pero no pudo evitar la asonada militar. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional como el medio para materializar una solución definitiva. En 1971, el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse, impulsó el Gran Acuerdo Nacional con el objetivo de lograr una salida prolija de la llamada Revolución Argentina que había derrocado al radical Arturo Illia. Vuelta al peronismo, en 1973 se firmó el pacto social entre el ministro de Economía, José Gerbal, el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, y el empresario Julio Bronner, por la Confederación General Empresaria. Fue el diálogo social más complejo y su objetivo fue construir un programa económico y social integral. Como los otros, fracasó. Ya tras la recuperación de la democracia, durante los 90, el riojano Carlos Menem llamó un acuerdo marco entre gremios y empresarios para dar forma a la flexibilización laboral. Tenemos que disminuir las cargas laborales. La política de flexibilización laboral con que quieren explotar. Presidente elegido por el Congreso en medio de una crisis sin precedentes, Eduardo Duhalde encabezó el diálogo argentino, promocionado por la Iglesia en 2002. Fue un intento de enderezar al país en medio de índices tenebrosos de pobreza y desempleo. El diálogo sectorial entre trabajadores, empresarios, organizaciones civiles y el mismo Estado será la base para enfrentar el drama de la desocupación masiva
y para la recreación de la cultura del trabajo. Cristina también convocó a un diálogo social en diversas oportunidades. Diálogo social, la Presidenta de la Nación se reúne con sindicalistas, empresarios y banqueros en casa de gobierno, la escuchamos. Pero no tuvo finalmente desarrollo ni dejó grandes soluciones. Ahora, la administración de Mauricio Macri lanzó una nueva versión llamada Diálogo por el Trabajo y la Productividad. Hoy comenzó, su derrotero está por verse. Los trabajadores y los empleadores abrirán una negociación por sector para el pago de un bono extraordinario de fin de año. Este tendrá la forma de suma no remunerativa y servirá como compensación de la evolución salarial respecto a la inflación durante el año 2016. Esto es un documento político, es una declaración política, no es un decreto ni una orden, digamos, judicial. Bueno, un compendio entonces de la historia de este tipo de diálogos, de pactos, en fin, han tenido nombres diversos y suertes diversas. Y además se han dado en contextos muy diferentes unos de otros. ¿Será una chance de reivindicar la posibilidad de un pacto, de un diálogo social duradero? Bueno, por lo pronto parece que ha tenido un resultado en lo inmediato, en lo coyuntural, que es esta suerte de bono, y por lo menos CGT aparentemente por ahora no va a avanzar con un paro, pero vamos a consultarle a los entrevistados qué opinan a la gente de la Unión Industrial, en este caso con Gerardo Seidel. El resultado ha tenido, por lo menos ahora. No sé cómo lo ven ustedes desde Córdoba, de la Unión Industrial de Córdoba. Sin duda, Alfredo, que el resultado ha tenido y nos ha sorprendido. Se hablaba mucho del bono en los últimos 15 días y que en unas horas haya salido nos sorprendió realmente. Creo que hay muchas empresas que están en condiciones de pagarlo, muchas otras que no están en condiciones de pagarlo. Por lo tanto, será motivo de un análisis más que profundo y de negociación entre los sectores. Claro, bueno, pero el piso ya está puesto, 2.000 pesos. ¿Qué pasa con los que no lo pueden pagar? Sin duda, ese es el problema. ¿Cuál es la situación de las empresas hoy? Hay algunas que tienen una caída de ventas del 5 al 10%, las alimenticias, bebidas y demás. Hay otras, sabemos muy bien, especialmente en Córdoba, sector metalmecánico, y otros que tienen caídas del 30, 40, 50%, incluso están con suspensiones. Entonces, esas empresas están en condiciones de pagarlo. Esto es una reflexión por un lado. Otra, escuchando al jefe de gabinete, dice, extraordinario. Extraordinario, este bono de fin de año prácticamente se ha repetido durante los últimos 3 años. De modo que no es nada novedoso, pero era una negociación entre las partes. Era libre y no había piso, no había nada. Hoy se le ha puesto una suerte de base. Está bien. ¿Esa base es suficiente, Ferro? Porque ustedes dicen que la inflación le ha ido ganando a los sueldos y piden reapertura de paritarias. No, yo primero no creo en esto. Yo no soy claro. Me parece que es un maquillaje y una mentira. Es decir, acá la paritaria es la que tiene que funcionar y nos da la razón. Si la Unión Industrial dice que hay quien puede pagarlo y no pagarlo, se sentarán las partes a discutir y como ningún trabajador quiere fundir su empresa y ningún bancario quiere que se cierren los bancos, nos sentamos con las cámaras empresariales y discutimos la recuperación del salario, pero esto es lo que no quiere el gobierno. El gobierno quiere frenar una inflación sin consumo, con un ejército de desocupados, sin poder adquisitivo, porque si teníamos buenas intenciones, dejarnos sentar con las cámaras empresariales, no se mete el gobierno y que nos deje discutir la recuperación de diciembre a hoy para que después en el 2017 podamos avanzar en una paritaria ya con futuro. Pero si hoy no ustedes ya en Córdoba dieron muestras, digamos, de la reivindicación de reapertura de paritarias, básicamente los gremios del sector público principalmente, pero parece que CGT Nacional no tiene la misma postura. ¿Cómo imagina esta continuidad? Sí, yo creo que CGT Nacional, es decir, habrá que camine en el tiempo. Decía, acá alguien dijo alguna vez, con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes. Es decir, la misma realidad, o sea, lo de Córdoba hoy ha sido un hecho que hay que destacarlo. Ha sido único en todo el país la dimensión de la movilización de hoy, pero la grandeza y la maduración de los dirigentes sindicales, decía, entre el CGT, diferentes lugares, todo en un solo objetivo. Pero fíjese que en general fueron los gremios estatales los que movilizaron, básicamente. Yo creo de que no es así, es decir, nosotros los bancarios tenemos bancos privados, tenemos bancos nacionales. También para hacerla del otro lado te diría, bueno, tampoco estuvo UTA y tampoco estuvo AOITA y sin embargo decir se llenaron las calles. Es decir, ¿qué significa? Entonces hay que hacer una lectura y hay que hacer una lectura
me parece objetiva y real. O sea, la gente, la realidad lo dice la góndola, la realidad lo dice el bolsillo y la realidad lo dice el consumo. Bien, Sapia, veíamos los antecedentes de estos pactos anteriores. Usted que tiene una larga trayectoria en el sector laboral, ¿cree que esto va a ser o va a tener alguna continuidad, va a tener alguna consolidación en el tiempo? ¿Puede servir en este contexto? Bien, la historia de este país en materia de estos acuerdos no es buena. La historia es más bien la historia de frustraciones. Yo diría que como pacto social solamente podemos señalar el de 1994, que es el peor de todos, porque en ese acuerdo social entre la CGT, el gobierno y la representación empresaria salieron las peores leyes laborales de la que tiene historia el país, como por ejemplo la ley de pymes, donde se propugnaba el reemplazo de la indemnización por despido por un ahorro a cargo del trabajador, la ley que desactivó la posibilidad de que en un concurso comercial de la empresa interviniera la justicia del trabajo, lo llevaron a la justicia comercial. La ley 24557, riesgo del trabajo, una ley que tiene 20 inconstitucionalidades dictadas por la justicia nacional y provincial de todas las provincias. Es decir, ese fue un fracaso. Del 2003, en el gobierno de Duhalde, cuando se dispuso un aumento salarial por decreto, tuvo éxito porque el aumento se hizo, pero con una dificultad. Fue un pacto social dirigido por el acuerdo entre gobierno, empresariado y sindicalismo, dirigido al gobierno para que dictara un decreto. No fue un pacto social que tuviera efectos para las relaciones de trabajo abajo de esa reunión cupular. Entonces acá me parece que lo de hoy puede ser un avance o no. Depende de que sea exitoso, que las partes insistan, tengan permanencia, tengan consecuencia en el desarrollo de un efectivo diálogo social. Este no es un invento argentino. El diálogo social es una idea política, de política laboral, impulsada desde la Organización Internacional del Trabajo hace muchos años. La herramienta de progreso social es el diálogo social. Acá hay problemas muy graves. Acá es el planeta Tierra. Acá nosotros estamos enfrentados a problemas gravísimos. La interferencia de la tecnología que puede provocar la caída del empleo a nivel mundial no es un tema menor. Claro que sí. Esto se resuelve por el acuerdo de trabajadores en el sindicato, no trabajadores sueltos, en el sindicato y los empresarios nucleados en las cámaras empresariales con participación del gobierno. Bien. Estos temas se resuelven a través de un diálogo permanente. Esto que empezó hoy sirve si dentro de 3 o 4 años tenemos constancia de que todos los miércoles o los primeros miércoles de cada mes se han reunido para tratar estos temas. Si no, no sirve. Está clarísimo. A ver, vamos a abrir el juego con el panel. Néstor, esto se da en el marco de un gobierno que no es justicialista y me parece que eso le da un contexto quizás no tan favorable en función de los antecedentes previos. ¿Cómo lo ven? En un país históricamente designado por las asimetrías, hay que empezar hablando de cuáles son esas asimetrías. Esto no es una puja de iguales, el pacto no se da entre iguales. Yo que soy futbolero apelo a la metáfora, ¿no? El sector del trabajo comienza con 3 goles abajo y los de el sector corporativo, las empresas del capital tienen un par de goles a favor. Porque únicamente se intenta aquí, me parece a mí, en la lectura preliminar, que se intenta corregir la inflación vía puja distributiva. Y ese es apenas un factor, ni siquiera creo que sea el más importante, en orden a alimentar la inflación. Nos estamos olvidando de la enorme concentración económica de este país, la concentración, la centralización, y lo que ha significado las primeras medidas de gobierno, los primeros 5 o 6 meses. Quiero decir que la transferencia de recursos ha sido fenomenal. A partir de la devaluación, lo que significa
la capacidad de una corporación, básicamente del sector agroexportador, de ese complejo agroexportador, lo que significa el shock inflacionario, el tremendo shock inflacionario. La movilidad de la tasa de interés a favor del sistema financiero. Es decir, la asimetría está planteada desde el vamos, pero hasta aquí no se ha visto reflejada en la medida de gobierno. ¿Y vos ves que CGT en este caso ha tenido una actitud genuflexa, digamos, respecto de una situación que vos considerás arranca con una goleada en contra? Me digamos, parece que está sin embargo, ganando tiempo. Me parece que está ganando tiempo. ¿El gobierno o la CGT? No, el triunvirato de la CGT nacional, porque claramente no tiene que ver con las medidas que llevan adelante para intentar pujar desde algún grado de igualdad. No será nunca así, insisto. Los 280.000 millones de dólares de transferencia de un sector a otro con las primeras medidas de gobierno es enorme. La distancia es como correr desde atrás, pero muy desde atrás. Adrián, ¿cómo lo ves con respecto al capital? No, me quedé pensando en esto que planteaban sobre la historia de los pactos sociales y demás, ¿no? No estoy muy de acuerdo con lo que dice Néstor, pero lo descuento. Nos llevaría muchísimo tiempo. Mi pregunta es esta: ¿Bergoglio ya cogobierna en la Argentina o no? Lo digo porque me parece que es un punto importante para evaluar este pacto. No sabemos bien qué rol juega Bergoglio, pero sí sabemos que influyó para enfriar este paro. ¿Vos decís que si no se venía el paro? A mí me parece que sí, y me da la impresión de que la Iglesia sí se movió, y Bergoglio movió las fichas para eso. Y entonces no sé si Bergoglio interviene en esto, digamos, como una figura mundial que cuida su patio trasero, donde no tendría puede ayudar y además no tendría que mostrar demasiado desorden, ¿no? O si interviene en esto como jefe de la oposición, como jefe del PJ, como peronista que es. Creo que él tiene hoy una enorme influencia sobre estos sectores. Y bueno, una pregunta mía es si está cogobernando, porque podríamos estar ante un cambio significativo, ¿no? Y también si efectivamente él intervino en esto, porque en tal caso, digamos, estaríamos ante una situación muy distinta de la de cualquiera de los pactos sociales que se ensayaron con anterioridad, ¿no? Nunca hubo un papa argentino que metiera sus fichas en este juego. Parece un dato muy significativo. De la respuesta también a esa pregunta va a depender las respuestas a otras preguntas. Es decir, la Argentina tiene que empezar a ponerle freno al espiral inflacionario. Hay algunas señales positivas, y hoy lo dijo Prat-Gay después de la reunión, después de esa conferencia. Alfonso Prat-Gay volvió a hablar, dijo que las reuniones van a continuar y demás, pero lo muy importante que dijo es que desde su punto de vista, dio los números, el promedio de las paritarias han cerrado, dice él, aproximadamente en un 35% año a año. A lo que hay que agregar, dice él, la rebaja de impuestos que hizo el gobierno al sector por distintas vías, la rebaja de aportes que han hecho algunas provincias, incluso en Córdoba, que el sector de los empleados públicos han tenido un aumento, además del aumento han tenido una baja de aportes que también suma, dio ese tipo de ejemplos. La reducción de ganancias que hubo, parcial, que se va a completar con la reforma del impuesto a las ganancias. Entonces él dijo, con esto debería estar cerrado el 2016. Eso dije. Sí. Finalizamos el 2016. ¿Con qué idea? Y con la perspectiva de que las próximas paritarias se empiecen a discutir ya con otra expectativa. Decir, en agosto y septiembre, como dijo Sturzenegger ayer, en agosto y septiembre ya tuvimos un promedio de 1,5, que era el que habíamos previsto para octubre, noviembre y diciembre. En octubre, noviembre y diciembre apostamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, la meta de inflación del 17% del año próximo está vigente. Así que las próximas paritarias habría que discutir en torno a eso, no en torno al 40%. Bueno, si Bergoglio está metido en esta historia, como parece que está, si está metido ahí cogobernando, más como cogobernando que como jefe de la oposición, en una de esas
puede andar. Puede andar. En una de esas puede andar. Les propongo que veamos un gráfico respecto de la inflación. ¿A cuánto ascendió la inflación? Son datos oficiales estos y enseguida seguimos con la opinión del panel. Vamos a ver entonces, decía, cómo evolucionó la inflación de Córdoba, la inflación San Luis y también los datos de la Ciudad de Buenos Aires. La de San Luis todavía no la han colgado, vamos al Congreso. Fíjense la de Córdoba, ahí tenemos los datos. Acumulado de enero hasta ahora, 27, no llega al 28%, y 39 interanual. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 32%, ahí más alta porque pegó más los servicios, el agua, la luz, básicamente, respecto de Córdoba, 43 interanual. Y el IPC Congreso, que es el que usa, por ejemplo, Massa y compañía, ahora que está en la oposición, 31 dio acumulado en el año, 42 interanual. Digamos, está desacelerando, pero sigue en un valor alto. Karina, vos que estás en la calle, que habitualmente seguís los conflictos gremiales, ¿cómo medís el termómetro de la calle, el laburante que está manifestando? Y si suponés que este tipo de acuerdos de cúpula, por ahora, pueden tener algún tipo de... pueden prender en las bases respecto a encaminar algún diálogo de este tipo. Bueno, hoy por primera vez se ha manifestado incluso el CISPREN, que es el Círculo Sindical de la Prensa, al que nosotros pertenecemos, cuestión que esto no ocurría. No sé si de eso te responde un poco cómo estamos en estos momentos en los cuales estamos en plenas paritarias. Nosotros porque teníamos una paritaria semestral, ¿no? Pero otros gremios que directamente cerraron anualmente y que ahora bueno, están intentando justamente que se haga la apertura. El termómetro es que hay mucha bronca, el bolsillo no alcanza realmente, no es una sensación de que no nos alcanza, sino que no nos alcanza. Han quedado muy abajo los básicos, los sueldos básicos, y entonces es una negociación que sí o sí tiene que tener en cuenta no solo lo que ya hemos perdido, lo que va del semestre, con la inflación que hay, sino de lo que se viene de ahora en adelante. Yo lo que veo con esto de un bono es, me parece que se intenta hacer un paliativo, un poco coincido con Néstor en esto que dice, es ganar tiempo, pero si no se va a una cuestión de fondo, estamos perdidos. O sea, si no vamos a hablar realmente del detrimento real que ha tenido nuestro salario en lo que va desde el principio de año hasta ahora, si no vemos realmente lo que se viene, no solo con los datos del INDEC nuevos que se han publicado hace poquito, sino con lo que realmente está pasando con la canasta básica, o sea, todo lo que hemos perdido. Entonces, si no hay una apertura y si no hay una cuestión de fondo, si no se ve eso, realmente esto es simplemente para parar el paro. Que claramente por ahora eso no ocurre porque CGT está avalando esta posibilidad del bono, Agustín. Esto es coyuntural, fue un manotazo de Macri para evitar un paro en el primer año de gestión de un gobierno no peronista que sería récord en la historia democrática de la última parte a la fecha. A ver, más allá de los récords, yo creo que nos haría muy bien no llegar a un paro, porque supone que si se llega al paro es porque no hubo un diálogo fructífero antes. Yo me había hecho algunas anotaciones que ya tomaron los colegas en cuanto a... Primero, el informe que usted mostraba muestra las claras de los grandes desencuentros que tiene Argentina, no solamente en los acuerdos económicos sociales, sino a lo largo de toda su historia y en diferentes momentos. Por otro lado, creo también que es imposible imponer a diferentes sectores, y como decía Seider de la UIC, hay sectores con diferencias abismales en cuanto a su desarrollo, su performance en estos últimos años. Entonces sería difícil imponer un bono con un número cerrado. Por otro lado, pienso que el personaje, digamos, la persona del Papa, perdón, no es un tema menor, talla y muy fuerte en esto, y ojalá, tomando lo que dice Adrián, sea fructífero, porque la verdad que hace falta. También lo que decía Karina, se nota en la calle que la gente está preocupada, no es una sensación, es una realidad. ¿Y para quién juega el Papa en este caso? Digo, porque en definitiva, si el rol del Papa, como dice Adrián, está ahí vigente, dando vueltas... Qué bueno que el Papa está en la cancha. Me parece que... O sea, a ver, uno quiere creer que el Papa juega para todo y cada uno, más allá de su corazoncito peronista que tampoco lo esconde, digamos. Uno quiere pensar que juega para todos y que... A ver,
me parece que de esta situación... Sí, pero no puede hacerlo, digo, necesariamente la... pero de hecho coincido con Adrián, yo creo que juega. Claro. Visto desde la posición de la CTA, por ejemplo, la posición del Papa, evitando de alguna forma el paro, si es que es así, no estaría jugando a favor del laburante. Ahora, visto del lado del gobierno, les habría evitado el paro. Bueno, son todas suposiciones. Vamos a ver un gráfico más, que me parece que es interesante respecto a esto de si pueden pagar, quién puede pagar y quién no. Este dato es de IDESA, de la consultora IDESA. Fíjense, es muy elocuente respecto a este aspecto. Supongamos que el bono tiene este piso de 2.000 pesos que ha planteado el gobierno. Claro, un bono de 2.000 pesos, una gran empresa que tiene una cantidad importante de empleados, le representa un porcentaje menor. Ahora, una pyme que paga la mitad del sueldo que paga una gran empresa, el porcentaje en el costo laboral de esa pyme es mucho más alto, con lo cual me parece que salta un poco esto que venimos mencionando, ¿no? Esto de poner algún monto... No, pero no tiene nada que ver, Flores, sí. Discúlpeme. A ver, dígame. Depende si es una empresa de mano de obra intensiva o no. Entonces, esa comparación entre mediana y gran empresa me parece que no camina. O de mano de obra calificada o no. Está bien, pero es un aspecto más. Eso también talla. Sí, pero básicamente el tema es si hay mano de obra intensiva o no. Si a una empresa el costo de la mano de obra es del 5% del costo total, es una cosa. Si es el 75% es otra cosa absolutamente distinta. Entonces me parece que hay que verlos desde ese punto de vista. Si no, me parece que parece que son dos aspectos convergentes, Apia, digamos. Lo que dice usted es claramente así. Efectivamente, por ejemplo, con el tema tarifa pasaba lo mismo. Una empresa gas intensiva o electrointensiva tenía un impacto mucho mayor con el tema tarifa. Es convergente porque una empresa de mano de obra intensiva, en general, tiende a pagar sueldos por unidad más bajos que una de capital intensivo, donde el tipo que opera una máquina compleja cobra mucho. De cualquier forma, que para una pyme le cuesta un poco más, digamos, un piso mínimo que por una gran empresa, que en el costo total, digamos, se le licúa quizás. Ya ves cómo en el debate estamos defendiendo la cuestión central, que es el aumento genuino del salario. Estamos quedándonos en solo un paliativo que el pero ¿sabes que a mí me parece que el tema central no es la coyuntura, si es los 2.000 pesos o tenía que haber sido 3.000 o 1.500. Yo creo que el tema central es saber si en la República Argentina las autonomías sectoriales y el gobierno están dispuestos a hacer un diálogo serio. Un diálogo serio, sobrio, un diálogo con posiciones fundadas, con posiciones estudiadas, tendientes a superar una coyuntura que no es la mejor, sino es bastante peor, para decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa. Si a través de un diálogo social estamos dispuestos a construir una nueva realidad y si mantenemos consistentemente un diálogo social donde cada uno vaya a la reunión del diálogo social aportando ideas, no digo imponer ideas, aportando ideas para abrir el debate, entonces yo veo con algún optimismo la situación. Ahora, si esto no es así, me parece que lo de hoy no pasa a ser una mera anécdota. A mí me gustaría agregar a eso que dice... un segundito, los trabajadores, un poquito la palabrita ahí. Yo también soy trabajador. Yo quiero... Sí, todos somos pero diferente. Sí. Como las empresas, o sea, diferentes, si calificado o menos. Es decir, eso. Yo primero, la verdad, lo del Papa Francisco, o sea, primero, es decir, me parece una buena imaginación, es decir, que está perfecta, pero si es por Francisco, yo quiero que esté Francisco. ¿Quiere que esté? Por supuesto, es jesuita, habló en Brasil de que hay que hacer lío, habló de tierra, trabajo y techo, habló de que el capital no es el que tiene que gobernar, sino el que tiene que dar los medios para que se desarrolle la familia. Yo creo que si está el Papa sentado no va a permitir que 1.300.000 personas queden fuera de este mentado bono, que no es un bono, es decir, y que lo van a dar, porque ustedes saben que estos 2.000 pesos no cubre a los con discapacidad, a las pensiones graciables y a las madres con más de 7 hijos.
Entonces, si empezamos a orillar esto, es decir, yo me encantaría que esté Francisco. Obviamente no estará Francisco, estará una persona en su nombre. Me parece el nombre de los jesuitas, lo que una vez al capital le molesta. Es decir, porque cuando alguna vez lo juzgaron a San Francisco de Asís, es decir, una de esas, no le gustará que hable Francisco, le gustará, qué sé yo, algunos que estuvieron en la dictadura también, porque la iglesia siempre estuvo. Sí. O sea, está claro que digamos, como resultado primario, la reunión de hoy tuvo un resultado específico que, como dice aquí Néstor, evidentemente no favoreció a los trabajadores desde el punto de vista de la recuperación, lo decía Karina también, porque en definitiva un bono es un no remunerativo. El piso para la paritaria el año que viene sigue siendo el mismo. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, me parece que este round, si se quiere y lo ponemos en esos términos, lo ganó el gobierno. Ahora, me da la impresión, y acá le pregunto a Seidel, que el gobierno va a intentar meter algunos otros aspectos en diálogo social. Por ejemplo, el tema productividad. ¿Será un tema que tiene que discutirse? ¿Se van a abrir los convenios colectivos como pretenden algunos empresarios? Yo supongo que debería discutirse si estamos, como bien dijo el doctor Sapia, en un contexto de seriedad y de franqueza. Si no ponemos todos un poquito el hombro a esta coyuntura, va a ser muy difícil de superar, dado que si tomamos la provincia de Córdoba, solamente tomemos la provincia de Córdoba para ir a datos concretos, tenemos más de 6.000 industrias. De esas 6.000 industrias no llega al 3% la de las grandes, como bien se dijo en un momento dado. El resto es pymes, medianas y pequeñas. Las pequeñas tienen promedio 5 o 7 empleados, con un nivel de actividad que es muy bajo, con una presión tributaria tremenda. Entonces, eso tenemos por un lado. Por otro lado tenemos, como bien dijo Ferro, los trabajadores que han perdido gran parte de su salario con la inflación. Desde la UIC lo hemos sostenido en los últimos 10 años, que no había peor enemigo que la inflación, que era el enemigo a batir, y desgraciadamente esto se ha dado. El nivel de actividad no se recupera, por lo tanto el interrogante es muy grande sobre cuál va a ser el futuro. Está claro, pero en todo caso me parece auspicioso que las partes se hayan juntado, se hayan reunido, más allá de que uno considere que una ganó, la otra no, o le fue funcional el gobierno. Me parece que la instancia del diálogo es ya una apuesta importante en este momento, esta coyuntura del país, y ojalá tenga su continuidad en el tiempo. Nos vamos al corte y enseguida con el mismo panel, con los mismos invitados, debatimos otros temas aquí en 5 Noches Económicas.